Claro, y esto va de la mano, Pedro, desde los análisis que ustedes hacen con el asunto de las redes sociales. ¿Cómo ves el tema, anclándolo a lo que hablabas sobre el asunto de los ministros? Es decir, hubo una pugna con un ministro que supuestamente iba a la cartera de salud y luego una campaña en Twitter lo bajó y ya no está. Bueno, supuestamente no iba a ir porque el mismo señor dijo que él no estaba, pero casualidad fue que cuando nombraron no se nombró el reemplazo de la ministra de Salud. Sí, digamos, es complejo porque, digamos, yo no tengo toda la información, ¿verdad? Sin duda las redes sociales generan una presión. Ahí el punto es entender qué presión pueden tener, ¿no? Yo creo que también en el Ecuador están sobredimensionadas las redes sociales, ¿no? Es decir, cualquier encuesta nos va a decir finalmente cuál es el número de usuarios que tiene Twitter, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Pero el análisis nunca es cuantitativo, es cualitativo. Es decir, un tweet de una persona con, no sé, 100,000 seguidores puede ser mucho más fuerte para un gobierno que un editorial, ¿no? En un periódico. Es decir, pero sí creo que se necesita como tener una lectura mucho más objetiva políticamente de las cosas, porque la vida real no sucede en Twitter, ¿no? Que a veces creemos que sí, pero no sucede finalmente. No, sí, a veces también nos autocreemos en nuestra propia burbuja, ¿no? Ese efecto burbuja debería ser, ¿cómo es? Motivo de estudio, de pronto. Totalmente. Pedro, ¿cuánto daño le hace al país seguir con este terrible término de correizar a cada personaje que llegue al gobierno y decir, cuidado, ese estuvo con Correa, una vez yo lo vi que pasó y el airecito le rozó, cuidado? Digamos, le hace un profundo daño porque no es un clivaje real. El clivaje correísmo-anticorreísmo es un clivaje mentiroso, falso, ¿no? ¿Clivaje qué es? Digamos, clivaje es, digamos, esta ruptura social, ¿no es cierto?, que puede ser de bandos, ¿no es cierto? Y ese no es un clivaje real porque no sucede en la vida real, en las tensiones sociales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer la política? La política tiene que administrar las tensiones sociales. Y uno tiene que identificar cuáles son las fracturas sociales, ¿no es cierto? Y una fractura social no es correísmo anticorreísmo. Uno puede ver en cualquier encuesta, ¿no es cierto?, más del 80% de las personas no se define como correísta o anticorreísta, ¿no? El punto ahí es reconocer cuáles son las verdaderas fracturas. Es decir, aún somos un país con clivajes como, por ejemplo, Sierra Costa, digamos, ¿no? No hablo de regionalismo, hablo de clivajes. Es decir, aún hay los intereses de la sierra y hay aún los intereses de la costa. Empresariado, digamos, trabajadores, importadores, exportadores, esos aún son, digamos, los clivajes que aún, digamos, el poder político o la política no ha logrado unir, no ha logrado resolver. Y quizás no hace falta unirlos, lo que hace falta es administrarlos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esos son los verdaderos clivajes. Lo otro son clivajes que benefician a ciertos actores porque viven de eso, ¿no? O sea, hay actores que viven del correísmo y del anticorreísmo, hay actores que, digamos, ese es su negocio, ¿no es cierto?, político, y ese es su, digamos, su plataforma político-electoral. De hecho, algunos han ganado curules. Yo lo he dicho, han ganado curules con la... No, en serio. De hecho, deben decirle gracias porque la campaña de algunos fue voy a perseguir, voy a demandar, voy a encontrar, y la gente dijo, se identificó, perfecto, le dio el voto y han ganado curules. Tiene toda la razón, mi querido Pedro, en ese sentido. Para finalizar, ¿Lasso ha podido recuperar su imagen? No tengo aún los últimos números, digamos, estoy esperando también súper ansioso el poder ver, digamos, a mí la verdad, como siempre digo, ¿no es cierto?, no me interesa tanto la valoración que pueda tener la población de un presidente, me gusta más ver otro tipo de cifras, ¿no es cierto?, por ejemplo, el estado de ánimo, es decir, cómo queda el estado de ánimo, ya pre-junio, pre-movilización estaba, digamos, en unos niveles terribles, 9 de cada 10, dice Perfiles de Opinión en su encuesta de junio, se sienten pesimistas del presente, ¿no es cierto?, y había unas cifras también de optimismo y pesimismo futuro que eran supremamente graves, que las tengo anotadas por acá. Pero bueno, digamos, unos temas de 6 de cada 10 sienten que la inseguridad va a aumentar, 6 de cada 10 sienten que el desempleo va a aumentar. Creo que esa es una cifra mucho más importante, ¿no es cierto? Habrá que ver cuando recibamos, digamos, las cifras, ¿no es cierto?, de cuánto apoyo le puede dar al gobierno la gente, cuánto apoyo a la movilización, etcétera, y con eso poder sacar una conclusión. Claro que sí. Pedro Donoso, muchísimas gracias siempre por estar con nosotros. Es muy valioso tener estas lecturas de gente que sabe, que tiene el pulso, que está más sintonizado con la realidad. Tus palabras para despedirnos. No, muchas gracias, Nelson, por la invitación, siempre para servirles, claro que sí. Te molestamos luego. Chau, chau. Seguro que sí. Un abrazo. Muy bien, ahí estuvo, Pedro. Chévere, chéverísimo. De verdad, me congratula mucho tener ese tipo de conversaciones donde podamos tener los puntos, criterios para ustedes, mis queridos pilluelincillos, para nosotros también,
que estamos ávidos de conocer a dónde apunta el tema de la política. Voy a concordar completamente con Pedro, lo hemos venido diciendo, lo hemos venido peleando, lo hemos venido enarbolando. Basta ya de ese clivaje, no le hace bien. Es más, el clivaje anticorreísta lo único que hace en su momento es levantar la imagen de quien tal vez este grupo quiere que no se levante. ¿Sí me entienden? ¿No? ¿Sí me entienden? Entonces, no es el camino. No somos un país enteramente así. Somos más que eso. Hay problemas mucho más. Está pasando el tren, creo. Mucho más reales. Hay problemas mucho más complejos que siempre permanecer en ese sentido. Así que, chéverísimo la lectura. Creo que voy a concordar plenamente con Pedro en el tema de que la movilización no se ha terminado. Es una de las cosas que he podido escuchar con él. Es una lectura muy válida. Para Pedro no se han terminado las movilizaciones, simplemente hay una pausa y el diálogo camina en algodón y sí tienen que bajar las tensiones. Yo principalmente, que soy siempre el que apela al que maneja el poder, lo voy a decir y lo voy a sostener para quien maneja el poder, porque creo que es el que tiene el sartén por el mango, ¿verdad? Siempre en el tema de relación, el gobierno está por encima de nosotros, que no debería ser así. Entonces no hay igualdad y por estar encima de nosotros, por ejercer el poder, tiene mayor responsabilidad de controlar lo que se dice y lo que se hace.